Los barcos de carga han desarrollado diversas estrategias para protegerse de los piratas armados que intentan abordar sus embarcaciones. Es comprensible preguntarse cómo podría el agua ser una defensa efectiva contra armas de fuego como los AK-47. Sin embargo, los cañones de agua han demostrado ser herramientas bastante eficaces para disuadir a los piratas de intentar subir a bordo. A pesar de esto, es cierto que las pistolas de agua no son un arma formidable. Si los piratas logran abordar, las consecuencias para la tripulación pueden ser graves y potencialmente mortales. En situaciones de abordaje, la tripulación no necesariamente sería asesinada, pero podrían ser capturados y mantenidos como rehenes durante un periodo prolongado, que puede variar desde semanas hasta años. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la seguridad marítima, como lo sucedido en el momento en que piratas somalíes atacaron simultáneamente un crucero y un destructor de la Marina de los Estados Unidos. Se hace evidente que, a pesar de la amenaza, muchos barcos comerciales optan por no llevar armas reales para su defensa. Una de las razones por las cuales los barcos comerciales no están armados es que en muchas jurisdicciones, la posesión de armas en alta mar puede ser conflictiva debido a leyes internacionales y regulaciones de seguridad. Adicionalmente, el uso de altavoces ruidosos se ha vuelto un componente crítico en la defensa contra los piratas. Estos dispositivos pueden emitir sonidos tan intensos que resultan ensordecedores, incluso para aquellos que intentan usar tapones para los oídos. Esto se debe a que el sonido puede penetrar el oído interno a través de la vibración de los huesos del cráneo, lo que hace que los tapones sean menos efectivos. Aparte de los ruidos ensordecedores, los barcos de carga también han implementado diversas tácticas de disuasión. La mayoría de estas embarcaciones emplean dos capas de defensa contra los ataques de piratas. En primer lugar, existe la disuasión, que actúa de manera similar a una cámara de seguridad en una casa. No detiene físicamente a los ladrones, pero puede desincentivarlos a llevar a cabo un ataque. La segunda capa es la defensa contra el abordaje, que puede compararse a una reja de seguridad en un hogar, dificultando el acceso no autorizado. Una de las estrategias de disuasión que se utiliza es la colocación de maniquíes alrededor del barco para simular que hay más tripulantes en guardia. Esta táctica puede hacer que los piratas piensen dos veces antes de intentar un abordaje. Además, se emplean láseres que interfieren con la visión de los piratas mientras se acercan, dificultando su capacidad para evaluar el entorno del barco. Otra estrategia es aumentar la velocidad del barco, lo que hace que sea más difícil y peligroso para los piratas intentar abordarlo. A pesar de estas tácticas, los LRADs, dispositivos de advertencia de alta frecuencia, se han convertido en una herramienta muy efectiva para disuadir a los piratas. Si la tripulación observa embarcaciones sospechosas, puede utilizar estos dispositivos para comunicarse con ellas. Una embarcación no identificada se considera una amenaza, y si la advertencia no es suficiente para detener a los piratas, los LRADs pueden emitir un sonido extremadamente fuerte, similar al de un motor a reacción. Este sonido puede ser muy incómodo, si no completamente ensordecedor, lo que hace que sea menos atractivo para los piratas continuar con su intento de abordaje. Aunque uno podría pensar que los piratas podrían contrarrestar este sonido utilizando tapones para los oídos, estudios han demostrado que estos no son muy efectivos. Los sonidos pueden aún llegar al oído interno a través de la vibración de los huesos del cráneo, lo que hace que los tapones no sean una solución viable. En consecuencia, las ondas sonoras intensas emitidas por los LRADs podrían disuadir a los delincuentes, llevándolos a buscar un objetivo más fácil. No obstante, es importante señalar que los piratas más organizados y serios podrían intentar disparar y destruir los dispositivos de defensa. Por ello, es vital contar con una segunda capa de defensa contra el abordaje. Una de estas defensas es un sistema simple pero efectivo que lanza una cuerda al agua, enredando la hélice del motor del bote que se acerca. Este principio se aplica a los barcos de carga mediante la instalación de cables desplegables en los lados y en la popa del barco. Si un bote se acerca demasiado, estos cables pueden detenerlo y hacer que los piratas reconsideren su intento de abordaje. Esta detención repentina podría resultar peligrosa para los atacantes, creando una barrera efectiva.
Además, los cañones de agua son igualmente útiles para prevenir abordajes no deseados. La presión del agua puede actuar como un elemento disuasorio, similar a las tácticas usadas en el control de disturbios. Los cañones de agua no solo pueden servir para desincentivar a los piratas, sino que también tienen la capacidad de inundar un bote que se acerque demasiado, llevándolo a hundirse. Algunos de estos cañones son operados a distancia para garantizar la seguridad de la tripulación, mientras que otros pueden disparar en múltiples direcciones, dificultando aún más el abordaje. Algunos modelos cuentan con cabezas giratorias que permiten rociar agua a lo largo de los lados del barco, creando una barrera acuática. La cortina de agua generada por estos cañones es impresionante. Su diseño incluye un peso de plomada que mantiene la boquilla cerca de la superficie del agua y una boquilla restrictiva al final que asegura que el agua sea expulsada a alta presión. Esto provoca que la manguera larga se mueva de manera impredecible y violenta, lo que podría causar lesiones si alguien es golpeado por ella. Si múltiples cañones están instalados a lo largo del costado del barco, subir a bordo se convierte en una tarea extremadamente difícil. Por último, la utilización de alambre de púas o de navajas es otra medida de seguridad que se ha vuelto popular en la defensa contra abordajes. Este tipo de protección impide que los piratas utilicen escaleras y se suban al barco. Los barcos llevan rollos de alambre de púas a la cubierta y pueden montarlos rápidamente cuando la situación lo requiere, creando así un obstáculo formidable para cualquiera que intente acceder a la embarcación sin autorización. En resumen, los barcos de carga han desarrollado una serie de medidas de seguridad innovadoras y variadas para protegerse de los piratas armados. Desde cañones de agua y LRADs hasta cables desplegables y alambre de púas, estas defensas están diseñadas para disuadir y dificultar los intentos de abordaje, garantizando así la seguridad de la tripulación y la carga. Aunque los desafíos de la piratería continúan, las estrategias implementadas por los barcos comerciales son un testimonio de la ingeniosidad y la adaptabilidad en la lucha contra estas amenazas marítimas. Una de las alternativas para proteger los barcos de los ataques de piratas es la implementación de barreras de seguridad. Estas barreras se instalan fácilmente en los costados de las embarcaciones, creando un obstáculo que dificulta el acceso de los intrusos, ya que impiden que enganchen escaleras o dispositivos similares en el perímetro del barco. Aunque los piratas intenten utilizar cuerdas para escalar, la forma de estas barreras y el espacio que dejan para el escalador las convierten en un desafío considerable. Las medidas antiabordaje que se han mencionado son efectivas para proteger a las embarcaciones de carga de los ataques de piratas que operan desde pequeñas lanchas DOT. Sin embargo, la amenaza de abordajes no siempre se limita a métodos convencionales. Un evento inesperado ocurrió el 19 de noviembre de 2023, cuando un helicóptero se acercó al Galaxy Leader, un buque de carga israelí que navegaba en el Mar Rojo. Desde el aire, se lanzaron al mar un grupo de rebeldes hutíes armados, acompañados aparentemente por un videógrafo profesional. Este ataque sorpresa tomó por sorpresa a los 25 miembros de la tripulación, quienes fueron capturados y convertidos en rehenes DOT. La pregunta que resuena es si la tripulación del Galaxy Leader podría haber tomado alguna medida para evitar que su barco fuera secuestrado. En situaciones de secuestro, una vez que los atacantes logran abordar la embarcación, la tripulación tiene una opción crucial que puede forzar a los intrusos a abandonar el barco sin recurrir a la violencia. En caso de que las cosas se tornen desfavorables, deberían emitir una señal de emergencia o Mayday, apagar el barco y buscar refugio en una sala segura. Los piratas, a menudo, carecen del conocimiento necesario para operar el barco, y al no tener rehenes, se ven privados de su ventaja, lo cual puede obligarlos a huir antes de que lleguen las autoridades navales o la guardia costera. Sin embargo, el ataque que sufrió el Galaxy Leader desde el aire hizo que esta estrategia de defensa fuera inviable. En ese momento, el barco, que era un transportador de autos, no transportaba vehículos, lo que podría haber sido un recurso en una situación diferente DOT. Para los hutíes que llevaron a cabo el secuestro, la falta de vehículos no era un obstáculo, ya que sus motivaciones eran de carácter político.
Desde enero de 2024, los rebeldes hutíes han anclado el barco en una bahía frente a la costa de Yemen, transformándolo en una especie de atracción turística ideal para que los visitantes se tomen selfies. Esta situación contrasta notablemente con la de los piratas tradicionales, quienes suelen tener motivaciones y objetivos muy diferentes. Por ejemplo, los piratas somalíes, al llevar a cabo el secuestro de un barco, buscan retener tanto la embarcación como a su tripulación como rehenes hasta que se pague un rescate. Un caso notable fue el secuestro en 2008 del barco de carga ucraniano Faina, en el cual los piratas somalíes retuvieron a 20 personas durante 4 meses, hasta que finalmente recibieron un rescate de $3.2 millones, que fue lanzado desde el aire cerca de la embarcación. Al día siguiente, los piratas liberaron el barco y a los rehenes sobrevivientes. En el Golfo de Guinea, la dinámica de los ataques piratas presenta características peculiares. En este caso, los piratas se centran en la carga del barco, reteniendo tanto la embarcación como la tripulación hasta que logran transferir la carga en una operación que puede durar hasta 10 días. Después de este tiempo, suelen liberar tanto el barco como a su tripulación. A pesar de estas realidades, existen métodos para reducir las probabilidades de convertirse en un objetivo para los piratas. Por ejemplo, debido a los ataques de los hutíes con base en Yemen, a partir del 28 de diciembre de 2023, aproximadamente la mitad de la flota de buques portacontenedores que transita por el Mar Rojo y el Canal de Suez en su ruta de Asia a Europa ha comenzado a evitar esta ruta. En cambio, han optado por rodear África, lo que implica un añadido de hasta una semana en los tiempos de viaje, incrementando costos y provocando retrasos. Aquel que elige seguir la ruta tradicional enfrenta primas de seguro más altas. Una pregunta que surge es si sería más efectivo armar a la tripulación con armas para protegerse de ataques. En teoría, esto podría ser una solución viable, pero surgen limitaciones tanto legales como prácticas. En aguas internacionales, los buques mercantes están sujetos a las leyes del país cuya bandera enarbolan. Si el país permite la aportación de armas, los buques pueden llevarlas. Sin embargo, el problema se presenta al llegar a puertos donde la posesión de armas es ilegal. Además, es importante recordar que la tripulación debe enfocarse en operar el barco, no en combatir a los piratas. Esta situación es comparable a pedir a los maestros en Estados Unidos que lleven armas para protegerse en caso de tiroteos. La mayoría de ellos no estaría dispuesta a asumir esa carga para contrarrestar esta vulnerabilidad. Algunos barcos han optado por contratar empresas de seguridad privada que los acompañan en zonas de riesgo, las cuales son verificadas por las autoridades portuarias estatales para poder ingresar a aguas soberanas con armas a bordo. Sin embargo, es relevante destacar que, históricamente, cuando la piratería se convierte en un problema significativo, la respuesta habitual es recurrir a armamentos pesados, es decir, a las fuerzas navales. A principios del siglo XXI, la piratería en aguas somalíes se volvió un fenómeno común, alcanzando su punto máximo en 2021, cuando los piratas somalíes llevaron a cabo 212 ataques. Según un informe del Banco Mundial, estos ataques causaron pérdidas a la economía global por un total de $18.000 millones. Ante la gravedad de la situación, los barcos de Estados Unidos y de la coalición del Grupo de Tareas Combinadas 150 comenzaron a perseguir activamente a las embarcaciones piratas para disuadir sus acciones. Un evento significativo tuvo lugar el 18 de marzo de 2006, cuando varios barcos somalíes se enfrentaron al destructor de la Marina de los Estados Unidos, USS González, y al crucero USS Cape St. George. En este enfrentamiento, los piratas comenzaron a disparar contra los barcos estadounidenses utilizando lanzacohetes y otras armas de fuego. En respuesta, los buques estadounidenses devolvieron el fuego con armas de pequeño calibre. Durante este intercambio, una lancha pirata fue incendiada por un proyectil trazador calibre 50 del USS González, quedando completamente destruida. A lo largo de la historia, un papel fundamental de las armadas de diversas naciones ha sido garantizar la seguridad en las rutas comerciales y combatir la piratería. Tras los repetidos ataques de los rebeldes hutíes a barcos en el Mar Rojo y a buques de guerra estadounidenses, el 11 de enero de 2024,
las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ataques aéreos en Yemen como respuesta a estas agresiones. El 17 de enero de 2024, el gobierno de Estados Unidos designó a los hutíes, también conocidos como Ansar Allah, como un grupo terrorista global. Esta designación implica que los hutíes ya no podrán recibir suministros, incluyendo incluso recursos tan básicos como pistolas de agua, limitando así su capacidad de llevar a cabo nuevas incursiones y ataques.